El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. En un día soleado me encontraba en mi estudio preparándome para el domingo. En eso mi esposa llegó, tocó la puerta y me dijo que había un joven que estaba queriendo hablar conmigo. Yo le dije que le dejara pasar. Apenas pasó, en su rostro se reflejaba ya la angustia y me dijo: Wilson, pequé, me metí en fornicación y la chica ahora está embarazada y no sé qué hacer. Este cuadro se repite en muchos lugares de nuestra América Latina y les pasa tanto a jóvenes como también ya a personas que han caído en adulterio. Quiero que en esta lección veamos uno de los elementos o de los temas cruciales en el discipulado que tiene que ver con ayudar al discípulo a mantener una vida pura. Definamos entonces lo que es la pureza. Recuerdo la primera vez que vi la nieve. Era algo fantástico. Yo creo que por media hora me pasé riendo y haciendo unos puños o copos y tirándolos al aire, porque la blancura y la frescura era algo emocionante. Me hizo pensar en Isaías 1:18, en donde el Señor promete que si venimos a Él, Él nos limpia. Miren lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me reí tanto, sí, porque la pureza atrae, nos llena el corazón de alegría. Esa sensación refrescante que sentimos al entrar en una casa nueva, esa frescura tiene que ver con la pureza. El discípulo aprenderá a vivir en pureza. Su vida se concentrará a aprender a vencer las tentaciones. Reconocerá que Dios ha provisto ya en el Espíritu Santo la victoria sobre el pecado para capacitarnos, para tener el poder. Es Él en base a la vida sujeta al Espíritu. Sus manos, sus ojos, todos sus miembros se someterán al control del Espíritu y no a los apetitos de la carne. El diccionario define la palabra pureza como algo exento de mezcla o imperfecciones, íntegro, que tiene todas sus partes, probo, recto, honrado. Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta, y quiero que lo leamos. Primera Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate
puro. Este es el versículo clave para el discipulador, ya que uno jamás podrá exhortar a otros si en su propia vida hay impurezas que son evidentes. Es posible que esta sea una de las razones por las cuales no se practica el discipulado, ya que una vez que uno enseña, ahora lo que los labios dicen tienen que ir de acuerdo con la vida que llevamos. ¿Cómo mantenernos puros entonces? En la Ciudad de México, la ropa se ensucia aunque uno no lo provoque, porque el aire está lleno de smog o sustancias químicas que las fábricas y los coches o carros expulsan. La última vez que estuvimos ahí con mi familia, mi hija Tirsa y Jonathan se divirtieron tanto jugando en el parque infantil, pero su ropa estuvo cubierta de hollín, sus manos se veían seminegras. De igual manera, nosotros vivimos en contacto con un mundo pecaminoso. Aunque no querramos, llegamos a recibir esos residuos del pecado que nos contaminan. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para limpiarnos de eso o mantenernos alejados de caer en las tentaciones? Por eso Dios ha provisto el ayudador. La Biblia nos dice claramente lo que debemos hacer, cómo hacerlo y cómo Dios provee el poder para obedecerle. En primer lugar, entonces, el paso que hay que dar, el huir, es de sabios. En Génesis, el capítulo 39, tenemos a un joven sabio. Génesis capítulo 39, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Así que no logró lo que quería. Este joven hizo una decisión sabia. Salió corriendo para no pecar. Su decisión le costó la cárcel, pues la acusación de esta mujer burlada le llevó a mentir al marido de que quiso abusarla. Y José fue a la cárcel. La cárcel preferible a mancharse. Prefirió una injusticia de los hombres a ofender a su Dios, el Dios justo, a Jehová de los ejércitos. El discípulo aprende lo que debe hacer y con el poder del Espíritu Santo que mora en él, lo hace. Emprender la retirada frente al pecado es de sabios. Veamos un cuadro en el cual se amplía este punto. En primer lugar, huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Huid de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 22. Huye de la corrupción, recomienda Pedro, capítulo 1 y el versículo 4 en su segunda carta. Creo que uno de los pecados que hace mucha mella en nuestras iglesias y con los líderes cristianos es la fornicación, el adulterio. Es sorprendente ver a obreros consagrados eliminados de la carrera por haber caído en inmoralidad. Es crucial que el discípulo entienda y haga la decisión de mantenerse puro sexualmente. El doctor Billy Graham, en una entrevista que le hicieron, él contestaba la pregunta de que por qué por tantos años ha tenido seriedad, integridad su ministerio, y él decía, es que cuando empezamos todos los miembros del equipo hicimos el compromiso de jamás meternos con una mujer que no sea la esposa y jamás ni salir a solas con las secretarias. La palabra fornicación es la traducción del término griego porneian. Inmediatamente al oír esa palabra la relacionamos con pornografía. Por tanto, el discípulo destruirá toda literatura pornográfica y tendrá cuidado en lo que deja que pase por sus ojos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Mateo. Y esa es la razón que hay que tener cuidado por las cosas que dejamos que pasen por los ojos. Mateo, el capítulo 6. 2 versículos, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es importante que cambie de amistades y se desasocie de aquellos que frecuentan antros de vicio. En nuestra Latinoamérica es típico ver en los autobuses diferentes tipos de estampas y junto a ellas fotos de mujeres desnudas. En una ocasión en una panadería le pregunté a la señora que era dueña si ella promovía el adulterio y la fornicación. A lo que sorprendida me dijo, ¿y por qué me pregunta eso, señor? Le dije, ¿qué hacen esos calendarios en su pared de mujeres desnudas? Y la señora se puso toda roja. Imagínense, si usted, el discipulador, llega al taller del discípulo, la persona que está ayudando, y encuentra que todo el cuarto está empapelado de ese tipo de cosas que no convienen, ¿cómo va a ser su reacción? Dice la Escritura, huye, huye, y no mires atrás, huye. Y esa es una de las primeras reacciones que un sabio debe tomar en cuanto a la inmoralidad. El discípulo también debe aprender que todo lo que hace se está filmando. Ahora, con este adelanto de las cámaras de video, es importante notar que un día toda nuestra vida va a ser repasada. Hoy no es extraño entrar en un banco y ver cámaras por todo lado. La seguridad en los negocios es costosa. Instalan detectores, espejos, y he visto guardias vigilando. El discípulo debe aprender a discernir y aceptar el hecho que daremos cuenta ante el tribunal de Cristo por cada acto realizado. Pablo dijo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, en Romanos el capítulo 14 y el versículo 12. También dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. El relato siguiente ilustra el punto. Una señora contrató a un detective para vigilar a su esposo que le era infiel. El detective logró grabar frente a un hotel al hombre con la mujer con la que estaba siendo infiel. Luego entregó el video a la señora que le había contratado. Y la señora diligentemente invitó a todos sus familiares, a los padres de su esposo, a amigos, y les dijo que vengan a casa para ver una película. ¿Cuál sería la sorpresa cuando van viendo al esposo de ella abrazándose, besándose y haciendo muchas cosas de infidelidad? La reacción funesta y las consecuencias hasta el día de hoy repercuten. Claramente está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, en Gálatas 6:7. De tal manera que el discípulo tiene que aprender que nuestra vida está siendo filmada y vamos a dar cuenta de esto. Dios lo sabe, no podemos engañarle, quizás a los hombres sí, podemos ser hipócritas ante los hombres, pero no ante Dios. El discípulo aprenderá a temer a Dios, sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Proverbios capítulo 1 y el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También el discípulo aprenderá a vivir frente a la luz. La luz hace visible las cosas. Un hombre buscaba bajo una lámpara diligentemente. Y un transeúnte le pregunta, ¿qué busca? A lo que él responde, una llave. Y le vuelve a preguntar, ¿y dónde la perdió? Bueno, fue allá. ¿Y por qué está buscando aquí? Es que aquí hay luz. También yo he notado que en mi casa, en la luz de la puerta de calle, los bichos, los insectos se pegan a la luz atrae. Cuando la corriente eléctrica se va, o no hay luz, como decimos comúnmente, si alguien enciende un cerillo, un fósforo, una vela, yo veo que todos se acercan de donde está la luz, porque la luz atrae.
Jesús explicó la razón por la cual los hombres rechazan la luz en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que quiero que lo leamos. Juan, capítulo 3. Y él dijo así, hablando de la luz y los hombres. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean sorprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El discípulo entenderá y decidirá hacer las cosas conscientemente y reconociendo que todo lo que hace está delante de Dios. En este punto se requiere paciencia de parte del discipulador y sobre todo persistencia en exhortarle en amor. El vivir ante la luz es otra razón por la que el discipulador debe ser un ejemplo. Veamos entonces las áreas en las cuales el discípulo, aprendiendo del discipulador, será puro. Un buen número de versículos en el Antiguo Testamento nos dan las direcciones de pureza de vida que Dios espera de su pueblo. Puros, en primer lugar, en el espíritu. Segunda Corintios, el capítulo 7 nos dice de esta manera. Capítulo 7. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos reconocer que hay pecados de impureza en el espíritu y en la mente, cosas impuras en las cuales pensamos. Estos pecados se originan dentro de nosotros, como Jesús lo declara en Marcos, el capítulo 7. Vamos a mirar Marcos, el capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que Dios nos pide que seamos sensitivos en nuestro espíritu, en nuestra mente, que dependamos de su palabra, que meditemos en ella, en sus promesas, para mantenernos puros en espíritu. Esta actitud de reverencia ante Dios nos prepara para ser santos. Pablo bien dijo a los filipenses, y quiero que noten conmigo, el capítulo 4 y el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. También puros en el cuerpo. Si nuestra mente está bajo el control del Espíritu Santo, será mucho más fácil para nosotros mantener un cuerpo puro. Pero de todas maneras, nos toca orar porque las tentaciones seguramente aparecerán, particularmente viviendo en una cultura sensual. Por eso Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, miren lo que él dice en el capítulo 4 y versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Notemos cómo el pecado mancha este mundo y cómo los resultados del pecado se muestran en la cara y en los cuerpos de muchas personas. Les toca al discipulador, al discípulo, me toca vivir en una forma pura en el cuerpo, sabiendo que estos pecados acarrean una carga pesada en el ser humano. Puros en nuestros pensamientos. Lo peor que un cristiano puede hacer es empezar y a soñar estando despierto en cosas impuras. Noten lo que dice Job, el capítulo 31. Y vamos al versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es una decisión. A los corintios que estaban rodeados de impureza les escribió Pablo en 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4 y 5, diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También puros en el hablar. Debemos buscar pureza en lo que decimos. Esas bromas de doble sentido, esos chistes obscenos, no forman parte del hablar cristiano. Pablo claramente nos recomienda al respecto en Efesios el capítulo 4 y el versículo 29, cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que cuando las personas nos oyen, sean atraídas por la dulzura de las palabras que hablamos y no por las hondeces que a veces salen por los labios. En otras palabras, debemos pensar antes de hablar. Si pensáramos un poco más detenidamente la implicación de lo que decimos, entonces nos callaríamos. Muchas de las cosas que decimos no saldrían de nuestra boca. El discípulo aprenderá a tener cuidado en lo que dice, porque recuerde que la boca nomás expresa lo que sale del corazón, de lo que el corazón está lleno. Puros en nuestro trato con otros. En Mateo el capítulo 7 y el versículo 12, leemos: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es lo que el Señor anhela. Al tratar a otras personas con bondad, con honestidad y pensando en lo que hacemos, nuestras relaciones con ellos serán buenas. Eso es lo que Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 25 al 28. Quiero leer Efesios, el capítulo 4, 25 al 28. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Seamos sensibles al Espíritu de Dios, ahora que nos dirige, de la manera que nos comportamos con las personas, dejando que Él sea el que guía el timón de nuestras vidas. Debemos seguir las enseñanzas del Maestro en esto. Puros también en nuestros negocios. Esto envuelve honestidad. En nuestra sociedad materialista es muy fácil ver en todo nivel la deshonestidad. ¿Qué va a hacer un creyente? ¿Resbalar y caer dentro del mismo estilo? Alguien dijo alguna vez que era muy difícil que un cristiano esté metido en la política. Yo me doy cuenta de la observación que hago. No es que un creyente no puede estar en la política, es que toma un verdadero creyente que está firme, profundo, maduro, dispuesto a ir al foso de los leones para ocupar un puesto como tal. Si no, tendríamos que eliminar a Daniel. Pero Daniel, él estaba listo para siempre honrar a su Dios al costo que sea en medio de sus enemigos. Sí, los negocios, pureza en los negocios. Allí en el mundo de los negocios muchas veces es donde el creyente por su testimonio es derrotado. No han podido mantener la honestidad. En el Nuevo Testamento se nos instruye a ser industriosos, honestos hacia otros, en los negocios, en el gobierno, respondiendo como es de esperar de un creyente. Dios quiere prosperar su negocio y el negocio del discípulo, pero tiene que ser en base a su palabra, poniéndole a Él primero. Puros también en nuestras relaciones personales. La pureza es crucial en la vida marital. Entre esposos, los casados debemos constantemente preguntarnos: ¿soy fiel a mis votos que hice frente al altar a mi esposa? Los investigadores creen que la infidelidad y la deshonestidad son las causas básicas por las cuales hay tantos divorcios en el mundo hoy en este día. Y la crisis ha llegado hasta los cristianos, hasta los líderes. La razón es que hombres y mujeres no han hecho esta decisión profunda, lógica, verdadera, honesta, genuina delante de Dios, de que serán fieles en el matrimonio. Este es un absoluto. Este es un deber del cristiano, un deber del discípulo, aprender a hacer esta decisión delante de Dios. Hago esta promesa,
de ser fiel a mi esposa, pase lo que pase. Puros también en nuestra relación con nuestros amigos. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Qué dice Proverbios capítulo 27 y el versículo 17? Vamos al capítulo 27 de los Proverbios a escuchar al sabio Salomón. Capítulo 27 y el versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Salomón dijo en Proverbios 18:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y en el versículo 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Dios va primero, el hombre llega a tener la condición secundaria. Y un amigo verdadero que es de apoyo para nosotros para venir a Dios es una bendición. Un amigo honesto es un tesoro. Estos amigos resultan cuando compartimos unos a otros en oración y en la palabra. Parte de nuestra responsabilidad de ser amigos es aceptar y dar amonestación, exhortación. De esta manera es como nos ayudamos y es como somos victoriosos frente a la tentación y así nos mantenemos puros. La batalla de la pureza es un asunto de decisión y un asunto del corazón, de obedecer a Dios. Cuando caemos, debemos reconocerlo y arrepentirnos. Entonces, experimentando el perdón, nuestra vida será limpiada y el próximo paso será la restauración. Dios nos acepta en base a la obra terminada en Cristo en la cruz. Allí fue donde Él pagó el precio y su sangre nos limpia de todo pecado. Recuerde esto, Él sí nos perdona, pero tenemos que volvernos a Él con ese arrepentimiento. Dios ha provisto la ayuda del Espíritu Santo para ser vencedores. La Biblia claramente nos dice que cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y hace de nuestros cuerpos un templo. La venida del Espíritu Santo nos hace sensibles al pecado. Ahora de pronto hay insatisfacción, hay lágrimas cuando hacemos lo que no debemos. Yo recuerdo a una hermana que hace poco platicaba conmigo, me decía, me sentí tan mal de haber hecho eso, que antes para mí era normal, pero ahora para mí era una ofensa a Dios. ¿Y esas lágrimas de dónde surgieron? Surgieron de la convicción del Espíritu Santo a su vida. Podemos vivir victoriosos si confiamos en la gracia de Dios y que Él nos capacitará guardándonos de vivir victoriosos sobre el pecado. De hecho, todavía vamos a pecar, pero no pecaremos habitualmente o como un modus vivendi o un estilo de vida. Juan dice en su carta, y quiero que leamos en Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Él dice así, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pablo les advirtió a los efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, en Efesios capítulo 4 y el versículo 30. ¿Quiénes son aquellos que pueden contristar al Espíritu Santo de Dios? Los creyentes, los discípulos, solamente ellos. ¿Por qué? Porque es en ellos donde vive el Espíritu Santo. Y el pecado es quien entristece al Espíritu. Nosotros tenemos su poder para vivir una vida santa. Dios nunca nos forzará a que vivamos ese tipo de vida en nuestra responsabilidad, en nuestras fuerzas, en nuestro poder. ¿Por qué? Porque Él sabe bien que somos débiles, que la carne es débil. Por eso ha pedido al Espíritu que nos capacite. Estudiaremos la palabra de Dios. Estaremos de acuerdo a lo que ella nos dice, a lo que ella nos enseña, pero obedeceremos para vivir una vida pura, rogando al Espíritu Santo que Él nos dé el poder para hacerlo. Cuando hacemos el esfuerzo, el Espíritu Santo es quien nos capacita para que lleguemos a ser puros. No lo hacemos solos, es su poder en nosotros. Como Pablo diría, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí está el poder.
La responsabilidad de los santos es desear esta vida de Cristo que se manifieste. Y el fruto del Espíritu es el que produce en nosotros las características de una vida santa y pura. El depender en el Espíritu Santo para vivir, allí está el poder. Él es el que nos da no solamente la capacidad, sino la fe para vivir esa vida en una voluntad comprometida. Él trae esos recursos de la gracia para ayudarnos, para operar en nosotros ese poder, capacitándonos en todas nuestras actividades. Nunca tendremos esta gran batalla por la pureza hasta que permitamos al Espíritu Santo que controle nuestras vidas. Siempre esta batalla existirá, pero Él es la clave. Analicemos ahora la batalla entre la carne y el Espíritu. Como creyentes, constantemente nos encontramos en una batalla entre la carne que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y el Espíritu de Dios que ahora mora en el creyente. Pablo dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En Gálatas el capítulo 5, versículos 17 y 18. En esta batalla por la pureza, tenemos que recordar que en la carne no hay nada bueno. Nuestra naturaleza que heredamos de Adán se inclina a la maldad, se inclina al pecado. Es contraria a la ley de Dios. Por tanto, es preciso que acudamos a la ayuda del Espíritu Santo. No puede haber reconciliación o amnistía en esta guerra que se pelea dentro de nosotros cada día. La clave para la victoria está en nuestra entrega a Dios. Pablo escribió en Romanos capítulo 6, y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La decisión es nuestra de venir y presentarnos ante Dios. La victoria depende en la dirección hacia donde nos sometemos. Si nos sometemos a la carne, viviremos derrotados en el pecado. Si nos sometemos al Espíritu de Dios, Él nos guiará y nos dará la victoria. Él es el que nos da el consejo cuando estamos en esta disyuntiva frente a la tentación. Él es el que nos da la capacidad para huir de la tentación, de la fornicación. Él es el que nos guía a hacer las cosas bajo el temor de Dios. Él es el que nos da la victoria, decidiendo lo correcto frente a los ojos de Dios. Vamos a ver en Romanos el capítulo 7, versículos 13 al 22, el problema que también Pablo tenía que experimentar. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él reconoce, su deseo era hacer lo bueno, pero hizo lo malo. Esto es verdad en la vida del creyente, en nuestros días ahora. Queremos hacer lo que es correcto, lo justo delante de Dios, pero terminamos cayendo de cara. Encontramos que aunque nuestro espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero Pablo también reconoció, y he aquí la respuesta en los versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo nos rescata Dios de este dilema? Es en el Espíritu Santo. Ahí en Romanos capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El ejemplo de esto, yo lo recuerdo claramente la primera vez que volé en un avión. Estaba un poco nervioso. A veces me gusta llevar hermanos que nunca han volado, solo para ver los rostros de ellos, ¿no? De la emoción. Pero el avión se elevó. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué se eleva el avión? Cuando la ley de gravedad dice que todo lo que sube debe caer. Es por la ley de la aerodinámica, que le permite doblegar, vencer a la ley de la gravedad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La ley de la carne me tiene condenado, pero la ley del Espíritu me da la victoria. Solamente la aerodinámica vence a la ley de la gravedad. Solamente el Espíritu Santo nos da la victoria sobre el pecado. Otro ejemplo es cuando cada uno de nosotros dejamos caer una moneda sobre una piscina o en una alberca. Cae la moneda y se va al fondo. Pero ¿qué pasa si esta misma moneda la ponemos sobre un pedazo de balsa? Flota, porque la balsa no se hunde. Y es la balsa la que permite que la moneda se mantenga a flote. Es el Espíritu Santo el que nos da la victoria. Muchas cosas en este mundo pecaminoso nos dan problemas. Constantemente somos tentados. Pero ahora tenemos que reconocer que ya está el poder disponible para ser vencedores. En Romanos el capítulo 8, versículos 13 y 14, tenemos: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí está la clave, la vida en el Espíritu. Esta pureza solo viene cuando dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos, antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.